Muy buenas tardes, iglesia. Que la paz y la gracia, la misericordia, el amor de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Vázquez y como ustedes recordarán, el domingo pasado estuvo nuestro pastor Efraín de bateador de emergente y este domingo me tocó a mí. Y la razón es, yo entiendo que ya todos nosotros sabemos, la mamá de nuestro querido pastor partió con el Señor en esta semana y están en Puerto Rico. Y a mí me viene a la mente una escena cuando el pueblo de Dios salió de Egipto camino a la tierra prometida. Se tuvieron que enfrentar a muchas cosas y estaban en una batalla contra los amalecitas. Y la Biblia dice que Moisés estaba en el monte con las manos levantadas. Y cuando Moisés estaba en el monte con las manos levantadas, el pueblo de Israel tomaba ventaja sobre los amalecitas. Pero a Moisés se le cansaban las manos y bajaba sus manos. Y cuando bajaba sus manos, los amalecitas tomaban ventaja del pueblo. Se dieron cuenta de esto a Aarón y Hur. Y uno se fue a un lado, le agarró la mano. El otro se fue, le agarró la otra mano y lo sentaron en una piedra. Y así sostuvieron la mano de Moisés hasta que el pueblo de Israel ganó la batalla. Mis hermanos, esto no está escrito simplemente por escribirse. Esto no se escribió simplemente como una historia bonita más y algo espectacular que sucedió en ese momento. Esto se escribió para darnos a nosotros una lección. La primera, la batalla es de Dios. Amén. La batalla es de Dios. Segunda, mis queridos hermanos, la oración es súper importante. Amén. Somos humanos y también nos cansamos y necesitamos el apoyo de todos los líderes. Y eso es lo que representaba Aarón y Hur levantando las manos de Moisés hasta ganar la batalla. El pastor Mitch es un hombre de Dios, pero el pastor Mitch también es hombre. El pastor Mitch ha estado pasando por muchas situaciones difíciles en su vida. Y nosotros, la iglesia de Dios, que lo amamos, estamos aquí precisamente eso, para apoyarlos en la oración, amén, y en todo lo que necesite. Así que yo le voy a pedir, por favor, que se pongan de pie allí donde están. Y yo le voy a invitar, perdónenme que lo ponga en esta, pero a mi querido hermano pastor Efraín, ¿para qué hay otro micrófono? Está aquí. Y hermano, allí donde estamos. Pastor, acá. Gracias. Yo quiero que tómele la mano a su hermano que está a su lado como una símbolo de apoyo y para nuestro hermano Mitch. Estamos unidos en la oración. Un placer, Pastor Miguel. Oremos, iglesia. Señor, muchas gracias. El domingo pasado orábamos para que tú mostraras tu voluntad, Señor, y creemos que tú lo hiciste al llevar a nuestra hermana Vilma a tu presencia. Padre, aunque a ti nunca te sorprende la muerte, a nosotros siempre nos sorprende. Señor, pero te damos las gracias porque sabemos que en ti tenemos esperanza segura. Señor, que nuestra separación física es pasajera, es temporal. Y te damos las gracias porque durante estos días hemos orado por el pastor Mitch, por Marixa, su esposa, Señor, por su padre que ha estado pasando un tiempo duro después de 68 años de casado, Señor. Separarse de su esposa no ha sido fácil. Sin embargo, él es un hombre tuyo que ha confiado en ti, que tiene su esperanza puesta en ti. Y como dice tu palabra, nos entristecemos como los que tienen esperanza, porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Y tú eres un Dios que has sido fiel, como hemos cantado, y seguirás haciéndolo, Señor. Así que ponemos a Mitch, sus hermanos, a la familia completa, Señor, su padre, una vez más lo ponemos en tus manos y pedimos que en este tiempo de separación tú sigas sosteniéndolos, tú sigas bendiciéndolos, tú sigas dándoles consuelo y la paz tuya que sobrepasa en todo entendimiento, Señor, los guarde sus corazones, sus mentes, sus cuerpos, Señor. Que cuando regresen los traigas con bien. Y gracias por la iglesia, por el apoyo que esta iglesia representa para él, porque
en tiempos como estos, Señor, necesitamos más que nunca que cada uno levante las manos de Él. Gracias. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos y te pido ahora en el nombre de Jesús que unjas a Miguel para que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Que tu palabra, que tiene la promesa tuya de que no volverá vacía, cumpla con el propósito para el cual tú la has enviado. Úsalo a Él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos entrando en la semana 5 de esta serie, Un Libro. Amén. Y en esta serie la idea principal, el objetivo principal es motivar a la iglesia a estudiar la palabra, a desarrollar esa comunión con el Señor, ese gusto por la palabra. Y para ello estamos utilizando una metodología que en inglés es SOAP, no soup, ¿verdad? Es SOAP. La palabra o la escritura, la observación, aplicación y la oración. Interesante este método, pero el elemento, digo otra vez, tiene que haber ese elemento de esa necesidad, de ese deseo de conocer la palabra de Dios. Amén. De ser alimentado, porque eso es lo que es la palabra de Dios, es alimento. Amén. Ustedes han escuchado muchas veces que nosotros decimos que la palabra de Dios es alimento, tenemos que comer la palabra de Dios, pero como que no todavía a veces procesamos. Y sí suena bien así como espiritualmente, sí, muy espiritual se suena. Pero miren, la palabra de Dios dice, en Moisés, cuando habló con el pueblo, estaban en el libro de Deuteronomio, Moisés les dice de esta manera: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de ese relato? El pueblo le dio hambre, pidieron comida y el Señor le mandaba pan del cielo. Como un conflay, así era que decían antes, como qué sé yo, que dice que tiene un sabor como orégano, era que dice la escritura, pastor. Ayúdeme aquí. Y eso era lo que comían. Y Moisés les dice, el Señor les afligió y los alimentó con maná, un pan que tus padres no conocían, con la razón, con el propósito principal de que entiendan, mis hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, cuando estaba en el desierto, que fue llevado para ser tentado por el enemigo, después de pasar 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado por Satanás. ¿Y cuál fue la primera tentación? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Seguro Jesús estaba bien hambriento en ese momento. Pero Jesús le contestó. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios literalmente es comida para nuestras vidas, comida para nuestro ser. Están mirando serio. La quinta semana, nosotros haciendo una recapitulación me trae un poquito de agua. No sé si aquí está muy seco de gol. Haciendo una recapitulación yo no voy a correr un maratón. Déjame ponerlo acá. Amén.
Decíamos, la carta que hemos cogido para presentar esta metodología es la carta del libro de los Colosenses. Y en las semanas pasadas, en las semanas anteriores, hablábamos de esta carta, de cómo en esta iglesia se había metido una doctrina falsa que estaba no poniendo en riesgo, pero estaba dudando acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Era una filosofía religiosa y una mezcla de religión pagana con el judaísmo legalista y también el ascetismo y todo este tipo de cosas, donde presentaban y decían que Dios o que Jesús no era divino. Y el apóstol Pablo, cuando se entera de esta situación, entonces le escribe a los colosenses. Y en esta carta, en el primer capítulo, en el capítulo 2, Pablo resalta la supremacía de Jesús. Pablo resalta que en Jesucristo somos suficientes, que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para nuestra salvación. Amén. En Cristo, dice el apóstol Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. En Cristo habita toda la deidad, corporalmente toda la deidad y vosotros estáis completos en Él. Y ahora en el capítulo 3, entonces hoy vamos a hablar de cómo debe ser nuestra vida en respuesta a esa unión con Dios o esa unión con Cristo. Y les voy a pedir otra vez que se pongan de pie para hacer lectura a la palabra que vamos a leer hoy. Está en Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. ¿La tenemos? Aquí está. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Yo te pido, Señor, que abra nuestra mente, nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir esta palabra, para aprender, Señor. Pon el deseo en nuestros corazones de cada día acercarnos más a ti y tener un oído presto para escuchar tu santa palabra que dirija nuestras vidas, que corrija nuestras vidas, Señor, y podamos así hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Como les decía, estamos hablando de esta metodología que en sus siglas en inglés es SOAP. Escritura, observación, aplicación y oración. Y cuando hablamos de esto, vamos a empezar con la observación. Nos preguntamos quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Es decir, ¿qué te llama la atención cuando leemos este verso? ¿Quién lo escribió y para quién lo escribió? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después del texto? Hay palabras o frases o temas repetidos. ¿Saben? Otra vez, el leer la lectura es tan importante. No es lo mismo uno leer un libro, leer una novela, que ver una novela en la televisión. Cuando nosotros vemos una novela en la televisión, por ejemplo, uno está simplemente mirando lo que el autor quiere que uno vea, o el que la escribió. Pero cuando uno lee, la mente comienza a trabajar. La mente comienza a imaginarse cosas. Y si tú has tenido la experiencia de lo que está diciendo el autor, tú más o menos tienes una idea, pero y si no la tienes, te la inventas como tú quieras. ¿Amén?
Es decir, nuestra mente va trabajando, nuestra mente así se va desarrollando. Y créanlo o no, cuando leemos mucho nos hacemos más inteligentes. Pero cuando nosotros otra vez vemos una cosa en la televisión, pues como que está ahí y es lo que el autor quiere que veamos y se acabó. Pero imagínense que nosotros ahora cogemos la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, como leímos, mis hermanos, es vida, es pan para nuestras vidas. No tan solamente la comida, necesitamos la palabra de Dios. Ahora imagínese usted, con ese mismo deseo, con esa misma pasión, tomar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Y cuando nosotros comenzamos y nos metemos en la palabra de Dios y comenzamos a pensar y a mirar lo que dice la palabra de Dios, nuestra vida va cambiando, nuestra vida se va transformando. Nosotros desarrollamos ese gusto y cada día leemos la palabra, nos metemos más en la palabra del Señor y nuestra vida va cambiando. Y nuestra vida, nosotros tenemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Lo mismo pasa al revés, cuando dejamos de estudiar y leer la palabra del Señor, nuestras vidas se van apagando, nuestra fe va disminuyendo y tenemos que tener mucho cuidado. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verso 1 dice de esta manera: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué interesante. ¿Qué cosa nos llama la atención aquí primero? El primer verso dice: ya que han resucitado con Cristo. Primero estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Ahora conocemos, o el Señor viene a nuestros corazones y recibimos nueva vida. Hemos muerto, en ese momento hemos muerto al pecado y ahora tenemos una nueva vida con Cristo. Y nosotros, a través del bautismo en las aguas, es una representación de lo que ocurre en nuestro corazón. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 anteriormente de esta carta, él dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora yo vivo como cristiano, es morir con Cristo y ahora vivo con Cristo y vivo para Cristo. Por lo tanto, si ahora yo resucité con Cristo, tengo que mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Este verso también nos dice: miremos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo a la derecha de Dios? Mis hermanos, y nosotros en esta nueva vida estamos sentados con Cristo. Imagínense a Jesús sentado en el trono. ¿Pueden imaginarse? Cierren los ojos, imagínense en eso. Ahora, imagínense que usted está sentado al lado de Cristo. Esa es nuestra posición como nuevos creyentes. Y Pablo está diciendo, ya que ustedes están sentados, acuérdense, no hay que hacer ningún tipo de ceremonia, no hay que dar trato duro al cuerpo, no hay que buscar un tipo de conocimiento esotérico y qué sé yo qué, como enseñaban estas filosofías. Él dice, Jesús
es suficiente. Jesús es suficiente. Amén. Hay mucho que podríamos decir, pero no acabaría el tiempo con este tipo de enseñanza y tipo de filosofías, mis queridos hermanos. Porque hoy en día, de alguna manera infiltrada y de alguna manera también descarada, este tipo de filosofías se enseñan en muchos lugares. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, donde minimizan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, fuimos resucitados con Cristo. Debemos entonces buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. En Efesios 2, y de hecho esta carta, la carta de Colosenses, fue escrita también junto con la carta de Efesios, la carta de Filemón y la carta de Filipenses. Todas estas 4 cartas son lo que nosotros conocemos como las cartas de la prisión. Y la carta de Efesios y la carta de Colosenses tienen mucho parecido. En la carta de Efesios el apóstol Pablo da énfasis a nosotros como la iglesia de Dios y quienes somos. En la carta de Colosenses Pablo habla de la supremacía de Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de todo principado. Y tenemos y les aconsejo que cuando tengan su tiempo libre estudien Colosenses y estudien la carta a los Efesios también. Pero Pablo dice en Efesios 2, del 4 al 7, él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese verso no está aquí en la vista fija, pero está en su Biblia. Amén. Nos hizo sentar con Jesús en lugares celestiales, mis queridos hermanos. Y Pablo le está diciendo a los colosenses: hermanos, ustedes están completos en Cristo Jesús. Ustedes han muerto y han resucitado, y la vida de Jesús está en ustedes. El poder de aquel que resucitó de los muertos a Jesús es el poder que está en nosotros. Yo digo esto, yo me emociono, me perdono que pero el poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que está en nosotros. Y ahora el apóstol Pablo nos dice: por lo tanto, si habéis muerto con Él y habéis resucitado con Él, ahora buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Porque vuestras vidas están escondidas en Cristo. Amén. Nuestras vidas están escondidas en Cristo. Mi esposa me dice que yo digo mucho amén. Pero amén. Amén, amén. Amén significa así sea. Entonces el verso 3 y 4 dice: pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Su vida está escondida en Cristo. A mí me gusta este método. Tú separas cositas, un concepto y el otro, y podemos desmenuzarlo y entender y pedirle al Señor, el Espíritu de Dios, que nos enseñe. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando dice que su vida está escondida en Cristo con Dios, cuando dice que está escondida, es que estamos protegidos, estamos guardados. Nuestra vida aquí en la tierra, estamos protegidos, estamos guardados. Mis queridos hermanos, esto no significa que no vayamos a pasar por momentos difíciles. Esto no significa
que vayamos a pasar por problemas y situaciones, esto significa que Dios está con nosotros y que no tenemos que preocuparnos por nuestra vida, porque nuestra vida está guardada en las manos del Señor. Esta vida, no tan solamente esta vida, pero en la vida futura, entonces seremos manifestados en la gloria con Cristo. La Biblia dice que este cuerpito que yo tengo aquí va a ser transformado si el Señor no llega, o cuando el Señor llegue y yo no me he muerto. Nuestro cuerpo va a ser transformado, nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a ser manifestados con Jesús. No sé ustedes, pero para mí eso es... En estos días yo tenía un dolor de asiática, así es que se le dice, asiática, el nervio asiático. Así es. Yo no sé por qué yo tengo un nervio asiático, yo soy boricua, yo no soy... Pero eso duele, Pero nuestro cuerpo, nuestra vida está protegida en el Señor. Dios sabe, Dios conoce nuestra vida. Amén. Dígame otra vez. Y nuestra vida, no tan solamente esta vida que tenemos ahora, pero la vida que tenemos en el futuro con el Señor. Qué maravilloso. Mi pregunta es, ¿por qué preocuparnos tanto entonces por lo que... Amén. ¿Por qué preocuparnos tanto? Yo digo esto, es que me pongo sentimental y medio así, y yo lloroso y no voy a llorar. Pero una experiencia, y hablando otra vez, y me perdonan, pero porque estamos diciendo la revelación de Cristo es suficiente. Lo que dice Cristo es suficiente. Eso no significa que Dios trate contigo y te muestre algo, que te dé un mensaje directamente a tu corazón. Si Dios te habla y te da un mensaje, lo que tenemos que hacer es esto, mis hermanos. Tomar la Biblia y pasarlo por aquí para ver si contradice lo que dice el Señor. Amén. Porque la Biblia dice, si a un ángel viniera y te predicara otro evangelio, o si un ángel viniera y niega que Jesucristo vino en carne, Pero el Señor sí nos habla, y eso es lo bueno de leer la palabra. El Señor no pone esa palabra bien profunda en nuestros corazones. Acuérdense lo que dice Hebreo, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Eso hace la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra, especialmente cuando la leemos y sentimos esa puya de la palabra. Espérate, eso no fue para mí. Déjame cerrar la Biblia hoy y mañana la abro. No, dice lo mismo otra vez. Tenemos nosotros que recibir esa palabra, esa amonestación del Señor y entender. Y el apóstol Pablo, vamos a hablar, porque el apóstol Pablo le está hablando a los corintios diciéndole, pero les decía rapidito, a veces uno se preocupa demasiado. Yo un día fui y Dios me dio hablé con un cuñado mío y me dio una palabra de parte del Señor que ni siquiera él mismo se sentía que era digno de decirme lo que me dijo. Bueno, y yo me quedé así pensando, wow, Dios es grande, Dios es maravilloso. A mi cuñado yo tenía la costumbre de visitarlo cuando salía de la iglesia los domingos y cuando salía los miércoles iba a la casa para comer. Y yo nunca he conocido a alguien que se enojara que tú no fueras a la casa a comer. Es al revés, ¿verdad? Te dice, oye, tú vienes todos los días a comer a mi casa, ¿qué te pasa a ti? Tú no tienes casa donde comer. Pero yo iba todos los domingos y todos los miércoles a su casa, cuando salía de la iglesia, a los servicios. Y el hijo mío mayor, que cuando estaba pequeñito, tenía como 4 o 5 años, un día yo no fui para allá, me fui directo a mi casa. Él está como medio molesto, como enojado. Me dice, y no vamos para casa de tío Lester. Yo quiero ir a comer y no vamos para casa hoy. Pero un día yo llego a la casa, yo estoy en mi casa,
Yo iba los miércoles y los domingos, era un día regular de semana. Yo no tenía en mente irme, pero de repente así me entró un deseo de irlos a visitar, y fui a visitarlos. Y cuando los visité, yo tocaba la puerta y abría, porque mi hermana es como mi mamá, y yo entraba allí. O sea, que en la casa de los mamás uno entra y abre la nevera y no lo pregunta. Toco la puerta y abro, y cuando toco la puerta y abro, ella está sentada y él está parado de pie mirándonos. Se quedaron mirándonos así como medio asustados. Y yo le dije, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Vieron un fantasma? Y mi hermana le dice a él, tienes que decírselo. Mi cuñado era un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre simple. Le encantaba ayudar a la gente en la iglesia. Pero él no era así como de hablar y de este tipo de cosas y muy espiritual como nosotros, digamos. De hecho, pero anyway, era un hombre, era mi hermano, como mi papá, pero estaba así medio asustado. Y yo le digo, ¿qué me vas a decir? No, ven, te explico. Y me explicó, me dice, no, es que yo estaba trabajando, y cuando voy, él trabajaba para una familia millonaria en Palm Beach. Él murió en el 2006 de un ataque al corazón. Y él dice, no, era que yo estaba trabajando y fui a guardar mis herramientas. Él era jardinero. Y cuando iba a entrar al lugar de las herramientas, escuché una voz que me llamó Lester, y cuando miré no había nadie. Y yo dije, estoy medio loco. Y siguió, y cuando entró a la casa de la herramienta, la voz otra vez le dijo, Lester. Él dice, se cayó al piso, asustado, esta vez, temblando. Él dice, Miguelito, me decía Miguelito. Yo escuché una voz que me dijo, dile a mi siervo Miguel, porque él se preocupa tanto por las finanzas, yo soy el que lo sostengo. Si yo les digo lo que estaba pasando, usted no es necesario. Pero me dijo eso. Pero entonces, otra vez Lester, él decía que no era un hombre espiritual, y decía, pero ¿por qué el Señor me dijo a mí eso? A donde mi hermana, y le contó su experiencia, y mi hermana le dice, pues vamos a hacer algo, haz como hizo Josué, ponle una señal. Ok, que Miguelito venga esta noche antes de las 8 de la noche. Y pues Miguelito, cuando tocó la puerta y abrió la puerta, ellos miraron a la pared, y el segundero hizo así, tum, tum, para las 8 de la noche. Uno lo dice y parece como dice, Señor, pero de eso han pasado mucho tiempo. Yo no soy millonario. Yo me casé con una mujer preciosa. Gracias. Pero Dios nunca ha faltado. Dios nunca ha faltado. Dios nos ha bendecido. Y hago un paréntesis, porque esto también, como somos siervos del Señor, tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. Y una de las cosas que yo aprendí es, yo soy bendecido para bendecir. Y me encanta, una de las cosas que me encanta de mi esposa es también lo mismo. Nosotros nos comunicamos. Tengo que hacer una obra de caridad. ¿De cuánto? Y al hacerlo, Dios nos bendice. Mis hermanos, nosotros no bendecimos para querer recibir bendición, como algunos quieren vender el evangelio. No, eso no es así. Porque yo soy bendecido, uno bendice. Y si aún no tengo nada para qué dar y bendecir, con mi vida, con mi conocimiento, con lo que pueda hacer, también podemos bendecir a otra gente. Amén. Y así cumplimos con la ley de Dios, que es la ley del amor. Amén. Dígame otra vez. Sigo otra vez entonces. Ahora me fui. Ok. Nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Dije todo esto para decirle que cuando el apóstol Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, es porque es lo que nos está diciendo aquí ahora, es que nuestra verdadera identidad, quienes somos nosotros, está basado en mi relación con Cristo, no en las cosas del mundo. Lo repito, nuestra verdadera identidad y propósito está basado en nuestra relación con Cristo y no en las cosas del mundo. Es Dios quien me define, es Dios quien me da su propósito.
Es Dios quien nos guía, Dios quien nos guarda. Y por lo tanto nosotros debemos vivir para Dios. Y debemos entonces buscar a Dios y preguntarle a Dios cuál es tu plan y tu propósito para mi vida. Y vivir una vida conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y dejar de preocuparme tanto por las cosas y saber que Dios tiene control de nuestras vidas. Y otra vez, vamos a pasar situaciones difíciles, pero Dios está ahí con nosotros. Cuando yo he pasado por situaciones que me he sentido preocupado, no sé por qué, a veces uno se siente así, es que uno se imagina cosas y demás y se preocupa demasiado y a veces, y aún recientemente, ya uno después de de unos cuantos añitos, no voy a decir viejito porque viejo es el viento y todavía sopla. Sí, yo soplo todo. Pero a veces uno como que se preocupa, créanme mis hermanos, cuando estoy más preocupado de repente, pienso en mi cuñado, pienso esa palabra que me dio así, como 20 años atrás, y yo, sí Señor, tú eres el que nos suple, tú eres el que nos bendice, amén. Y yo creo, yo por lo menos para mí, yo lo digo con toda sinceridad, para mí, si a todos nosotros nos gustaría tener un salario bueno, que nos paguen y donde nuestro jefe, no, necesito que me paguen más porque esto. Yo dejo que sea el Señor que me pague, porque hay más bendición cuando es el Señor que nos paga. Ok, estamos en eso entonces, ¿verdad? Nuestra vida está escondida en el Señor. No aprendieron, voy a tener que empezar otra vez. Yo empiezo otra vez, voy al principio nuevamente para que nuestra vida esté escondida en el Señor. Nosotros no tenemos que preocuparnos. No tenemos que estar haciendo ninguna ceremonia, ni esto, ni lo otro, ni dando, como te dicen, no, que no te puedes poner esto, quitar aquello, no puedes comer esto, no puedes comer aquello, que esto, que lo otro, que si para aquí, que si para allá. Que si el conocimiento esotérico, que si conocer aquello. No, en Jesucristo estamos completos. Repítalo conmigo, en Jesucristo estamos completos. No necesitamos absolutamente nada más. Nuestra vida están seguras. Oh my goodness, el Señor me está ministrando a mi corazón. Porque a veces uno se pone a pensar, pero nuestras vidas están seguras en el Señor. Y pronto nos vamos a manifestar en gloria con Él. Amén. Ahora, miren esto. Por cuanto tenemos esa bendición, y ya todos estamos seguros, ¿verdad? Todos estamos seguros en eso. Que estamos guardados seguros. Mira lo que dice el próximo verso. Aquí viene lo bueno. Amárrense los pantalones ahora y la falda. Entonces en el verso 5, déjame leerlo. 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir. Y luego el verso 7 dice, o 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes o los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene. Hemos sido guardados, ahora hay que dejar esas cosas. Haced morir. Haced morir. Haced morir, lo está diciendo nosotros, haced morir. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero todavía nos queda algo.
No está aquí, no está el verso, pero lo voy a leer. Si tienen su Biblia, lean conmigo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos de ustedes en un momento se enojan? La Biblia dice, enojado, pero no pequé. Malicia, blasfemia. Ustedes saben, ustedes han escuchado en nuestra sociedad cómo la gente usa el nombre de Dios en vano. Y para cualquier cosa mencionan el nombre de Dios o el nombre de Jesús, tan santo y tan sublime y tan poderoso. ¿O cuántas veces de nosotros hacemos chistes que pasan de lo blanco y negro a morado, a rojo, súper rojo? Y la Biblia claramente nos habla, debemos dejar todas estas cosas, ya que hemos resucitado, hemos muerto y ahora estamos viviendo en Cristo Jesús. Pero tenemos que dejar. Interesante, ¿verdad? Tenemos que dejar eso. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Verso 10 no está aquí, pero dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, ni griego, ni circuncisión, ni circuncisión, ni siervo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, sino que en Cristo todos somos uno. Luego dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, en el verso 12, de afecto, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Aquí nadie habla mal del hermano ni tiene problema con el hermano, ¿verdad que no? ¿Ya que no? Cara, léete todo el amén. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Como Dios los perdonó, perdonen ustedes. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino vida eterna. Amén. Primera de Juan 3:16. Dice, más o menos así parafraseando, que de la manera como el Señor nos amó, así tenemos que amar nosotros a los demás. Él se entregó por nosotros, está diciendo que ahora nosotros tenemos que entregarnos por los demás. ¿Significa esto morir así como Él murió? No necesariamente, pero buscar el beneficio de mi hermano. Eso se trata. No buscar mi propio beneficio ahora que estamos en Cristo Jesús. Amén. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habiten ustedes palabra de Cristo con toda riqueza, instrúyense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Qué bien está todo eso. Dios, ¿a cuánto a ustedes les hace fácil? Esto es fácil, entonces yo voy a vivir una vida facilito, porque cuando estoy en Cristo ahora, pues. ¿Cuántos de ustedes han tratado de cambiar un hábito malo que no han podido? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de mejorar en ciertas cosas? Si nosotros lo hacemos o tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, no lo vamos a lograr.
Pero acuérdense, como decía el apóstol Pablo, que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está en nosotros para que podamos vivir una vida nueva. Esto es, entonces yo no lo puedo hacer a mi manera. Yo necesito la gracia de Dios. Porque yo reconozco que en mí está la vieja naturaleza. Ahora, como dice el apóstol Pablo, revista es una nueva naturaleza que recibimos, pero la vieja naturaleza está por ahí dentro. De hecho, el apóstol Pablo decía de esta manera, las cosas, en el libro de Romanos, tremendo, 6, 7 y 8, dice, las cosas que yo quiero hacer, no las hago, y las que no quiero, termino haciéndolas. Veo en mi cuerpo que hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¡Ay, miserable de mí! Pero luego dice, pero no hay condenación para los que aman al Señor, para los que caminan conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Vea la diferencia, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero Dios sabe que soy débil. Amén. Juan dice, si pecaste, si niegas que es pecado, tú estás engañando a ti mismo. Y dice, pero si pecaste, confiesa tu pecado, porque tenemos a un abogado en el cielo. ¿Ustedes han leído eso? Que aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo Paracleto y en el cielo tenemos al abogado, que es Jesucristo, que también se entregó por nosotros. ¡Wow! Nosotros estamos protegidos, no hay manera. Pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que otra vez alimentarnos de esta palabra. Por eso es que es necesario que nos alimentemos de la palabra para que nos dé vida. Para que nos dé vida. Amén. Porque si nos descuidamos, ese hombrecito viejo que todavía está dentro de nosotros. Esto me pasó una ocasión y ya estamos terminando la introducción. No. De verdad, miren. Cuando yo me convertí, no les voy a decir, bueno, en el 1987 yo me convertí. Ha llovido. Yo trabajaba en este lugar y era una fábrica de electrónica Motorola, precisamente. Ese primer año trabajé en él, para no hacerle anuncio, ¿verdad? Pero ya no existe aquí. Pero yo trabajaba en producción. Y recuerdo que teníamos un downtime. Yo era recién convertido, llevaba como menos de un año de convertido y toda mi conversación, hermano, y no debe ser así, al contrario, debemos todo el tiempo de hablar del Señor, porque nuestra vida está escondida en Cristo, por lo tanto, nuestra vida completa, debemos ser cristianos las 24 horas del día, donde quiera que estemos. De eso se trata, y de eso se trata este mensaje, en la casa, en el hogar. Terminen de leer el capítulo 3 y el 4 y se dan cuenta, la aplicación práctica. Pero por cuestión de tiempo, pues hasta ahí más o menos llegamos. Pero miren, cuando yo me convertí, a todo el mundo en la fábrica sabía que Miguel era un, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo era? Ellos me tenían un sobrenombre, se llama Men of the Cloth. Así era, Men of the Cloth, o sea, un hombre esa es una expresión que usan los americanos refiriéndose a personas a un ministro o a un líder religioso, ¿verdad? Pero no sé si lo hacen de manera despectiva o tal vez no, es Men of the Cloth, es un Men of the Cloth, es un hombre que usa los priests y eso que usan su sotana y demás. Estoy hablando con este señor, un amigo mío, un compañero de trabajo, un hombre bien alto, un moreno americano. Tiene una boca bien grande, así, hablaba bien, se reía bien así, era muy sociable y a todo el mundo le caía bien el muchacho. Hubo un downtime y él estaba parado aquí, al frente mío, y yo estoy hablando con él. Y todos sabían que yo era cristiano, ¿ok? Mi amor, esto pasó hace muchísimo, yo era muchachito. yo era soltero en aquel entonces. Estaba en mis 20 y pico de años. Y estoy hablando con el muchacho aquí, estamos hablando, y de repente se levantó una muchacha y pasa por el lado de nosotros. Una muchacha preciosa, pasó así, por el lado de nosotros, y los dos hicimos así y la miramos. Pero como ya pasó por este lado, pues yo hice así.
yo hice así. Y el muchacho que la está mirando también, me ve a mí cuando yo por poco se me parte el cuello. Y él dice, you are a man of the cloud. Y empezó a reírse, pero una cosa bien dura. I got you, you are a man of the cloud. You are a man of the cloud, I got you, you are looking at that girl. Y yo dije, wait. But let me explain to you. En mi inglés con barrera. Yo le dije, no, but let me explain to you. Dice, no, déjame explicarte. What happened is, we Christians are not perfect. We are not perfect. It's like the Bible says that when you come to Christ, you have a new nature. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes una nueva naturaleza. But there is the old man in you. So there is a fight between the spirit and the meat. Y entonces se rió más fuerte todavía. Ese era mi inglés sin barrera. No, there is a battle between the spirit and the meat. Él me dice, the flesh. Yo, okay, the spirit and the flesh. Pero ciertamente, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y si yo lucho con mi propia fuerza, no voy a poder lograrlo. Pero Él nos ha dado su Espíritu Santo, que es la que nos ayuda para vivir una vida agradable conforme a su santa voluntad. Y el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y un principio que yo aplico a mi vida, que no está en esta fija, pero es el verso 24, que yo siempre lo tengo en mi mente, donde dice, o verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es, yo he decidido que donde quiera que yo esté, y especialmente en mi trabajo, trabajar como si trabajara para el Señor, no para el hombre. Es decir, dar lo mejor de mí y ser ejemplo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo entonces a nosotros, vestidos del nuevo hombre. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hacerlo y el Espíritu de Dios nos va a dar la fuerza para conseguirlo. Amén. Termino con esto. Imagínate que tú vas a tu casa, vas a salir y vas a tu closet y tienes allí un montón de ropa y no sabes qué ponerte. Sí, porque en un lado está el walk-in closet, que es de la mujer, y el closetcito así, que es del hombre. Pero imagínate que tú vas y escoges la ropa que te vas a poner. Pues piensa que tu mente, tu corazón es lo mismo esta mañana. ¿Qué me voy a vestir? ¿Me voy a vestir de paz o me voy a vestir de amargura? ¿Me voy a vestir de amor o me voy a vestir de pleito? Tú tomas la decisión. Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Amén. Vamos a hacer una oración. Y mientras las hermanas nos dirigen en esta última alabanza, yo quisiera hacer un llamado. Tomemos el tiempo y si usted quiere puede venir aquí a la presencia del Señor y vamos a hacer una oración. Que hermanos que van a estar aquí orando por usted, orando. Y nosotros entendemos que tenemos una lucha. La lucha no es fácil todos los días, pero tenemos la promesa del Señor y estamos guardados. Amén. Estamos guardados en las manos de Dios. Padre, gracias. Yo te doy gracias y te bendigo, Dios, en esta tarde tan especial. Gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos esta tu santa palabra, Señor. Te pido que esta palabra, así como dice tu palabra, Señor, que tu palabra no llega atrás vacía, sino que así como la lluvia y la nieve cae del cielo, riega la tierra y la hace germinar, yo te pido, mi Dios, que así mismo esta palabra tuya germine en el corazón de mis hermanos y produzca el fruto necesario
para poder vivir una vida plena en ti, sabiendo que tú nos cuidas y que en ti estamos completos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Confiaré en ti cada mañana, cada día, con la decisión de confiar en el Señor. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Otra vez, si necesita oración, no se vaya sin recibir la oración. Y antes de despedirnos, quiero también pedirle a los hombres que están aquí. ¿Dónde están los hombres fuertes con músculo? Ahora, cuando salgamos, por favor, regálenos unos minutitos para mover las sillas a cada esquina. Van a continuar trabajando con las luces. Como ustedes saben, hay un proyecto de construcción y muy pronto estaremos, en un par de semanas, ¿verdad? Vamos a mudarnos a la escuela Royal Palm Beach para tener servicio de manera temporera, y luego regresamos con más espacio para alcanzar más almas para Cristo. Amén. Y a todos los hombres, quédense aquí, no se vayan, ayúdenos en 5 minutos, en menos de 5 minutos lo hacemos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta tarde tan linda, tan especial. Que puedan disfrutar del resto del día, Señor amado, sabiendo que tú nos amas, que nuestra vida está segura, que en ti podemos confiar, Señor. En el nombre de Jesús, Iglesia, ven paz. Que la paz y el amor de Cristo esté contigo durante todo el día, durante toda la semana, hasta que Él venga. Que Dios les bendiga. Amén.